Entonces, en la última parte del ejercicio, que era la letra C, nos pedían calcular el porcentaje de glicógeno degradado. ¿Cómo harían este cálculo ustedes o alguien lo hizo? ¿O cómo se les ocurre que tenemos que hacerlo? ¿Qué datos vamos a ocupar? Profe, puede ser los datos de los gramos de tejido, el glicógeno de los gramos de tejido desde el tiempo 0 y del tiempo 60. ¿Ya? Así lo hice yo. A ver, ¿cómo lo haríamos entonces? Primero tenemos que calcular el glicógeno degradado, ¿cierto? Antes de expresarlo en porcentaje. ¿Y eso sería igual a qué, Eleazar? ¿Cómo lo hizo usted? O sea, que yo saqué el porcentaje, no saqué el valor como tal. Creí que pedían el porcentaje. Sí, correcto, pero primero tenemos que saber cuánto glicógeno se degradó antes de expresarlo en porcentaje, ¿o no? ¿Y cómo sabemos cuánto glicógeno se degradó durante el proceso? ¿A alguien se le ocurre? Es que, por ejemplo, yo lo que hice fue que el glicógeno al tiempo 0, ¿Ya? que fue el que calculamos, Sí, esto equivaldría al 100%. ya, ese que tenemos acá, ¿verdad? Ajá. Y ¿Ya? el último, el del tiempo 60, equivaldría a un porcentaje X, que saco ese porcentaje a partir de una regla de 3, y la diferencia entre el principio y el final va a ser el porcentaje de glucógeno que se degradó. Ah, ya, tú sacaste el porcentaje de glicógeno remanente. Claro. Exacto, y después de Y ahí eso se lo restó a una 100, ¿no? resta, Sí. exacto, una resta, y de ahí Ya. puedo sacar el porcentaje que se degradó, Sí. que es la diferencia entre los dos. Sí, también se puede hacer así. Vamos a ver si te dio lo mismo. ¿Cuánto te dio a ti? ¿Cuánto porcentaje de glicógeno degradado? Más o menos. Aproximadamente un 90%. Ya, sí, yo tengo 89,8. Ya, yo les voy a mostrar otra forma de hacerlo que quizás, aunque la forma de hacer igual es correcta, quizás hasta un poco más corta. Pero primero calculamos el glicógeno degradado, ¿ya? Entonces para eso tenemos que hacer una resta del glicógeno basal menos el glicógeno final, ¿cierto? Vamos a considerar como final el tiempo 0, porque hasta ahí hicimos el proceso. Entonces sería... 60. Claro. Ahí sería 60. Sería esto que tenemos acá. Menos esto que tenemos acá, ¿verdad? Ya. ¿Y eso cuánto da? Si alguien lo está haciendo. $17.579,6 microgramos de glicógeno por gramo. ¿Cómo cuánto? 6. Ya. Entonces, este sería el glicógeno que se degradó durante el proceso. Y ahora para hacer el cálculo del porcentaje de degradación, yo voy a considerar que el glicógeno basal es mi 100%. Entonces, esto sería mi 100%. Por lo tanto, esto que tengo acá va a ser X. ¿Y eso cuánto les da?
2. 89,83%. Ya, muy bien. Es parecido a lo que le dio Eleazar. Si quieres, Eleazar, lo hacemos como lo hiciste tú. Sí, como prefieras. Lo hice así porque era más corto. Sí, en realidad es más corto. Y Claro, lo sí, otro, la única diferencia es que, claro, que aquí se calcula directo el porcentaje de degradado, ¿cierto? Y el azar calcula el remanente y de ahí calcula el degradado. Estoy sí, bien. sí, si lo hacen así, es importante que consideren que el primer cálculo que ustedes hacen sería el remanente, porque pueden cometer el error de informarlo como el glicógeno degradado, ¿ya? Y aquí el remanente se puede obtener por una resta, ¿cierto? Al 100% le resto el glicógeno degradado y me va a quedar el glicógeno remanente. Entonces, es muy importante que siempre se fijen en lo que les están preguntando, porque a veces le preguntan por el glicógeno remanente y ustedes algunos hacen este cálculo y lo informan y a pesar de que el cálculo está correcto, están informando algo que no les pidieron. Entonces, de repente es lamentable que lo tengan malo cuando el cálculo está bien. ¿Ya? Claro. No sé si alguien tiene dudas. Igual sería bueno que revisáramos cómo lo hizo Eleazar. ¿Ya? Lo vamos a hacer entonces. Profesor, no sé si me puede apoyar. Si tiene algún archivo en blanco como para poder hacer el cálculo. Ya. Porque estoy imposibilitada. No hay problema, pero Ahí dejé de compartir. deja de compartir si quieres. Bien, yo les voy a compartir entonces pantalla. Y Eleazar me tiene que ayudar, porque es su técnica, Eleazar, por favor. Le cobro sí porque está patentada ya. No hay problema, después arreglamos. ¿Cuánto es lo que usted tenía, Eleazar? Ya, yo utilicé fue el glicógeno que sacamos el tiempo cero, que era 19.573 tenía yo, pero era 570,4. 570 ya. Eso equivale Microgramos de glicógeno ajá, por gramos de por gramo de tejido. tejido, ¿no? Sí. Eso equivaldría al ¿Ya? 100% del glicógeno Esto era tiempo cero. en tiempo cero. ¿Ok? Y después, en la porción de abajo, o sea, una regla de 3, los 1991, creo que era 91, a mí me dio 91, coma 09. Alguien nos corrige si es que no era el número. Sí, no, creo que era 1990, no sé quién lo hizo con los datos exactos. 1990,8. Ya, 1990,8 Microgramos de glicógeno, microgramos de glicógeno por gramos de tejido. gramo de tejido. Eso ¿Sí? sería un X%. Eso era X porcentaje, ¿cierto? Exacto. De ahí ese valor, bueno, tengo que recalcularlo. 10,17. Ya. 10,17%, ¿sí? Por ciento. Sí. Este 1900 ya lo era el tiempo 60, ¿o no? Sí, tiempo 60. Ese es el Esto glicógeno remanente. no es degradado, esto es remanente. Remanente, sí. Claro, y ahí es donde está la diferencia, porque la pregunta es el degradado, ¿no es cierto? Claro, entonces lo que hago es restarle al 100% el glicógeno remanente para que me dé la diferencia que va a hacer el glicógeno degradado. Y eso da 89,83. Da lo mismo que en el procedimiento anterior. O sea, el paso anterior. Hicimos. exacto, pero ojo cuando, como les comentaba la profesora también, depende de la pregunta, ¿ya? Si la pregunta dice cuánto o cuál fue el glicógeno remanente, hacen este cálculo, tal cual.
Es lo que había al principio, ¿no es cierto?, con lo que había al final. Pero si la pregunta es, como en este caso, el glicógeno degradado, lo pueden hacer de esta misma manera. Si esto es lo que quedó, entonces, ¿cuánto es lo que se perdió o se degradó? ¿Sí? O lo hacen de la forma directa, como lo hizo la profesora. Ella trabajó con el degradado de forma directa. Entonces, ella no tiene la necesidad de hacer este ajuste al final. ¿Sí? ¿Me siguen? Después le ponemos la fórmula de Eleazar a esta, si ustedes quieren. Claro, la vamos a patentar el nombre de Eleazar. Claro. Así como la fórmula de Henderson Bien, voy a dejar de Hasselbalch, compartir. esta va a ser la fórmula de Eleazar. Claro. Me parece Ahí perfecto. podemos arreglar las porciones de la patente. Claro. Ojo con la pregunta si es glicógeno remanente o glicógeno degradado. El concepto es distinto, por lo tanto el resultado también va a ser otro. Bien, profesora, creo que quedan un par de preguntas. Sí, las voy a compartir porque no las tengo, solamente las tengo en el archivo, entonces no me acuerdo cuál era. Ya. Ahí está, ¿se ve? Sí. Ya. No sé, profesor, si quiere Yo usted... creo que esto, o parte de esto, deben haberlo tratado en la mañana. ¿Sí? Dice, bueno, explique cuál es la razón de usar la mezcla yodo-yodurada para preparar el reactivo de yodo y por qué no usar solo yodo, ¿no es cierto? Que el nombre lo dice, reactivo de yodo, ¿no es cierto? Y NaCl en su preparación. ¿Quién nos pudiese ayudar con esta pregunta? ¿Alguien? Asumo que lo habrán visto, o parte de esto lo habrán visto en la mañana. Me imagino que sí. Yo tampoco estuve durante la mañana. ¿Quién nos puede decir por qué es necesario hacer esta mezcla de yodo-yodurada o yodo con yoduro potasio? Por ejemplo, Valentina, usted que estaba a cargo del tema. ¿No? Si por ejemplo yo tomase yodo, como es reactivo de yodo, yo voy al laboratorio, tomo yodo y lo intento disolver. ¿Qué creen ustedes que pasaría? Es que lo que pasa ahí es que el NaCl hace que el yodo pueda mantenerse dentro de la hélice de glucógeno, le da cierta estabilidad porque esa interacción no es como muy estable. No sé si va por ahí un poco. Claro, esa es la función del NaCl, ¿cierto? ¿Sí? Pero recuerden, el reactivo de yodo no se prepara tan solo con yodo elemental, ¿cierto? Y NaCl. Se prepara una mezcla de yodo con yoduro potasio primero, ¿o no? Sí. ¿Por qué agregar ese yoduro de potasio? Claro. Y en ese sentido, Por la solubilidad. claro. ¿Por qué importancia o qué rol puede jugar ese yoduro? Ya. Ayuda con la solubilidad. ¿Y por qué? ¿De quién? ¿Con la solubilidad de quién? ¿Cómo se imaginan ustedes el ¿Del yodo? NaCl? El yodo como reactivo. ¿Cómo creen ustedes que es? ¿Es yodo metálico? Se le llama yodo metálico. ¿Cómo se lo imaginan? Chicos, es efectivamente como un trozo de metal. Ah, profesor. Si ustedes lo vieran, es como un metal duro. Por lo tanto, si yo disuelvo un trozo de metal en agua, ¿lo voy a poder disolver? O Por más intento que, disolverlo. claro, si, por más que revuelva, no se va a disolver, ¿cierto? Por lo tanto, la forma de prepararlo es en un mortero y agregándole este yoduro de potasio, y eso va a hacer que se pueda solubilizar, porque va a cambiar el estado de oxidación. Claro, al final tienen que pensar que si bien es cierto, al final es el trillo duro, ¿cierto? El que va a generar esta inclusión en la hélice del glicógeno.
para poder obtener ese triyoduro, ¿no es cierto? Para poder obtener un reactivo que sea líquido, ¿cierto? Que permita trabajarlo, es necesario mezclar el yodo con el yoduro de potasio, ¿cierto? Y ese yoduro de potasio va a ayudar, como dice la profesora, a que se pueda solubilizar este yodo. Y además que se forme triyoduro, que es el que va a reaccionar el que va a participar, ¿no es cierto?, incluyéndose en la hélice del glicógeno. Sí. Y como dijo su compañera, la ¿Queda un función poquito del... más claro? No sé si lo conversaron. No sé, yo tampoco si lo vieron en la mañana más profundo, pero ¿Sí? como decía su compañera, la función del cloruro de sodio es precisamente porque esta es una atracción física que ocurre entre la hélice del glicógeno y el yoduro. Por lo tanto, es muy inestable, ¿ya? A ciertas condiciones, como por ejemplo la temperatura. Entonces, la adición del cloruro de sodio hace que esta unión sea un poco más estable. ¿Sí? Claro, esta inclusión en la hélice. Entonces recuerden que el reactivo, el yodo como tal, es un sólido que no se disuelve prácticamente. Entonces es necesario solubilizarlo, en este caso con yoduro de potasio, ¿cierto? Que por una parte lo va a solubilizar y por otra va a ayudar a formar el triyodo, el triyoduro, que es finalmente el que va a formar parte de la hélice, el que se va a incluir en la hélice de glicógeno. ¿Ya? ¿Sí? No sé si alguien tiene duda, alguna consulta. ¿No? Sí, profe, quedó Que no. claro. Queda una última. Genial. Queda una última pregunta. Dice, considerando que el tejido hepático que es usado en el proceso de glicogenólisis proviene de ratas como animales de experimentación, previo al ensayo, previo a que se realice esto de forma práctica, ¿será conveniente que estos animales estén en ayuno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo ¿Que no? dejamos en ayuno o no? ¿Qué pasa con el Que no, ayuno? dice José. No lo noté no lo noté muy convencido, José. ¿Qué me dice usted? José, ¿qué va a Sí, pasar en no. ayuno? ¿Qué va a pasar en Yo diría, ayuno? yo diría que no conviene porque si el ayuno es muy prolongado, entonces el glucógeno se va a empezar a consumir, es decir, se va a empezar a ocurrir glucogenólisis y probablemente cuando se quiera estudiar no va a quedar. Exacto. Ya Correcto. cuando nosotros queramos usar los cortes de hígado, ¿cierto? Ya no va a haber glicógeno que utilizar y como dice Sebastián en el chat, crack. Lo vimos, no resultó nada y ahí estamos mal. Sí, pues no Pero vamos, sí, no vamos a encontrar efectivamente, ustedes recuerden glicógeno para que el hacer el hígado lo proceso. que va a tratar, claro, recuerden que el hígado lo que va a tratar de mantener es la glucosa en niveles normales, ¿cierto? La glicemia en niveles normales. Por lo tanto, si la rata está en ayuno, fue el hígado el que estuvo aportando todo lo que duró el ayuno, ¿no es cierto?, con glucosa. Y esa glucosa viene precisamente de la reserva de glicógeno que pudiese tener. Por lo tanto, mala idea tenerla en ayuno. Chicos, y cuando estamos en ayuno, ¿quién va a estimular ¿Sí? que se No sé produzca la glicogenólisis? Cuando estamos en ayuno. Una hormona. ¿Qué hormona es? no es el hambre. Pusieron en el chat, no sé. ¿Alguien No. dijo hay una hormona? ¿Cuál? Glucagón. Glucagón. El glucagón, correcto. ¿Alguien? Exacto. No, perfecto, están, pero impecable. Y estamos los 20 Yo no sé, participantes que profesora, si usted estábamos al tiene comienzo. como... No, por mi parte nada más. Súper contenta por la concurrencia de hoy día y de que se hayan mantenido todo hasta el final. ¿Ya? Esto va a pasar a la historia. Profe, ¿sabe que ¿Sí? me quedó una duda ¿Sí? respecto a la última pregunta, esa del ayuno? ¿Cuándo sería el tiempo ¿Ya? apropiado para hacer este tipo de experimentos? Porque si bien si alimentamos a la rata va a No, haber glucosa exógena.
Y eso va, de cierta manera, no ¿Inhibirlo, dices interfiere en tú? la... Sí. O sea, está bien que por reserva de glucosa se ¿Cómo genere que? este glucógeno, pero igual no interfiere en el experimento Sí, como pero tal. recuerda que tú la ratita, la rata la vas a sacrificar y vas a obtener el órgano como tal. Y ese órgano, toda esa glucógena exógena que No va a dices haber tú, ¿no es glucosa en cierto? sangre Va porque a no estar hay sangre. formando parte de la circulación. Ah, buen Ajá, punto, sí. sí. Claro, entonces Entonces, va a ¿qué obtener pasaría? solamente Si tú el agregaras órgano como tal. glucosa al medio, si tú agregaras glucosa al medio, ahí sí estarías inhibiendo la reacción. Ah, ya, comprendo. Pero como no la estás agregando, Sí, sí. sí, porque Está bien. el órgano ya está fuera de todo el... Sí, pues, y aparte que el hígado, como tiene un pK, o sea, una afinidad igual baja a la glucosa, no la utiliza tanto en esos casos de ayuno. Mm, Claro, claro. Lo que sí, al estar la rata con comida disponible, es que el hígado va a tener todas sus reservas de glicógeno al máximo disponibles para cosas que cuando nosotros realicemos el ensayo, ¿no es cierto?, tengamos cómo va a ser la comparación en el tiempo. Ah, ya, comprendo. Eso, muchas gracias. nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda para dejar de grabar? ¿No?